Mm. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este evento organizado por la Red de Veterinarios en Catástrofes, siempre solidarios, en un evento a favor de una colega. Bueno, va a abrir el evento la doctora Adriana Noaco. Adelante, doctora. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer desde la Red de Veterinarios en Catástrofes a la Asociación de Abogados de San Martín, que siempre son amigos de la red y siempre nos están acompañando, y hoy nos brindan el Zoom y la transmisión directa en Facebook. La charla de hoy es solidaria y es a beneficio de una colega, la doctora Ravena. Aquellos que deseen colaborar con la doctora, está información de su CBU para poder colaborar. La doctora está transitando una situación de salud delicada, por eso estábamos acompañándola. Y aquellos que no pueden, no hay ningún problema. Estamos reunidos para hablar un poco hoy sobre la gestión de riesgo de catástrofes. Voy a compartir pantalla para poder empezar la charla, ¿sí? ¿Ven bien la... A ver, modo presentación. ¿Ven bien la pantalla? Bien. Bueno. Desde la red, esta charla va a ser lo que es la gestión del riesgo de catástrofes con una mirada especial hacia la población animal. Insistimos, o insisto, en introducción al tema, porque es un tema muy largo, de mucha más profundidad de la que vamos a dar, pero y vamos a intentar acercarles lo mejor posible de cómo debería abordarse la gestión del riesgo dentro de estos contextos, ¿sí? En el caso de la problemática veterinaria, hay que entender que la población animal es impactada negativamente por las catástrofes en varios aspectos. Uno, principalmente el bienestar animal, que se ve vulnerado, la salud pública, porque aumentan los riesgos asociados a la posibilidad de enfermedades que se transmiten de los animales hacia la población humana, y la seguridad alimentaria, porque puede impactar en aquellos animales que van a conformar la cadena agroalimentaria, y con ello la oferta de alimentos se va a ver de manera disminuida. Tanto clima como contaminantes y eventos de otro tipo físicos, como pueden ser, no sé, sismos, terremotos, etc., son los causantes de las situaciones de crisis, de emergencias o de desastres. Acá vamos a hablar tanto de catástrofe, de emergencia o de desastre como fueran cuasi sinónimos. La diferencia que les da cada uno de los nombres es el porcentaje de población, el grado de población afectada, ¿sí? A ver, esperen que no puedo ver la pantalla, ahí está. Bueno, ¿por qué ponemos que es el cambio climático? Porque el climático nos va a aumentar las probabilidades de presentación de eventos climáticos extremos, y con eso la presentación de situaciones de emergencias o de desastres. El cambio climático es un fenómeno ambiental que se ve reflejado a nivel global por aumentos de la temperatura media de todo lo que es el planeta. No vamos a profundizar en lo que es el cambio climático, pero sí tener en cuenta que estos aumentos de temperatura, que hasta ahora no hay un grado global, sin embargo, los efectos colaterales que trae esto son de una intensidad no esperada. Los escenarios posibles, pensar de que este crecimiento de la temperatura siga
de la forma que se está presentando, permite pensar que los escenarios que se van a presentar desde el punto de vista de eventos climáticos extremos van a ser de mayor intensidad y de duración. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de las áreas que nosotros estemos planteando para trabajar, tener o lluvias con mayor volumen de agua caída y mayor intensidad en poco tiempo, así como sequías de mayor intensidad, o olas polares o olas de calor con mayor frecuencia y con mayor duración. Es de esperar que en Argentina eventos hídricos mucho más intensos, así como cuando hablamos de eventos hídricos puede ser por el aumento de la cantidad de eventos de lluvias, etcétera, que van acompañados de todo lo que es un problema hidrológico, como la disminución que lleva a establecimientos de sequía prolongadas en el tiempo. Entonces, esto que habíamos visto, que sobre la población animal, el cambio climático, junto con los contaminantes por derramamientos y otros eventos físicos, son generadores de situación de vulnerabilidad de la población animal. Yo no sé si ustedes ven bien el PowerPoint, yo lo veo medio como cortadito, no sé, a ver si es que tengo un problema de pantalla yo, pero si ustedes lo ven bien, yo no me preocupo. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Bueno. Está como estirado, Adriana, la imagen, pero por ahí es... Modificar, disculpen, pero no sé por qué se quedó así como alargado. No pero bueno. La gestión de estos eventos físicos y la gestión de la adaptación, bien, hay que poder entender qué significa la adaptación a los nuevos escenarios que presenta el cambio climático, son los elementos que tenemos desde la sociedad para atender a una disminución de la exposición de la población que puede ser afectada y de su vulnerabilidad. Entonces, frente a un mismo evento físico, yo digo evento físico, que puede ser climático, terremotos, etc., si nosotros logramos disminuir la exposición. ¿Y qué es la exposición? Es lo que nosotros llamamos el inventario de los elementos que pueden estar expuestos dentro de la ocurrencia de un evento, o sea, la población, los edificios, etc., y la vulnerabilidad de esa población. Cuando se habla en estos contextos, la bibliografía internacional no habla de la población animal en líneas generales, sino que la vulnerabilidad de la población humana. Nosotros lo que vamos a intentar hacer en esta charla es rescatar una mirada hacia la población humana, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes del riesgo? ¿Cuáles los factores que conforman que una situación genere riesgo o no genere riesgo? Los componentes del riesgo hay que entender, primero, qué es el riesgo en estos casos, y es una situación potencial, o sea, hace referencia al potencial de consecuencias adversas que puede generar una situación, ¿sí? Eso es un riesgo. Y los componentes, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, lo pensamos como qué posibilidades futuras frente a una presentación de un evento adverso pueden generarse a la presentación de este evento, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender, y estos son conceptos bastante más actualizados, es que un evento peligroso, por ejemplo, un terremoto, no es el único impulsor del riesgo, no es lo único que nos va a aumentar o no tener el riesgo de vida, de lesión, de destrucción, etcétera, frente a un peligro posible, ¿sí? Y que el riesgo de desastre, este riesgo que nosotros estamos hablando, no es una situación fija. Es una situación que depende mucho de los cambios de conducta, de los cambios de preparaciones, de adaptaciones, etcétera, que conforma la sociedad y que le va a dar la evolución constante y que debe ser dado en forma constante.
Entonces ya entendimos que más o menos qué es el riesgo. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de este riesgo. Especial, digamos, cuál es el componente del riesgo climático, del riesgo ambiental. Primer componente es el peligro. ¿Qué es el peligro? Es un componente del riesgo, pero no es el riesgo en sí. El peligro es la posibilidad de que ocurra en un futuro un evento físico-químico que actúe, y esto es importante, que actúe sobre elementos vulnerables y expuestos. ¿Qué significa? Que actúe sobre poblaciones que puedan ser sensibles a este peligro y puedan estar expuestos, o sea, que puedan sufrirlo, que puedan estar en el momento que sucede ese peligro. Entonces, uno de los componentes del riesgo es la exposición. La exposición es cuando la población animal o humana, o cualquier tipo de componentes que pueda ser infraestructura, etc., están en simultáneo en un área donde ocurre un evento peligroso. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos más o menos entendiendo? Otro de los componentes de esta situación de riesgo es la vulnerabilidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos que aprender a definir qué es la vulnerabilidad. Se habla mucho de vulnerabilidad, y si es una palabra que se utiliza, uno revisa los diarios, revisa las noticias, seguramente la encuentra en el 20% de la redacción de una noticia es la palabra vulnerabilidad, por ahí es como que está de boga. Pero la realidad es que la vulnerabilidad tiene muchísimas miradas, y es fundamentalmente la propensión o la predisposición de poder sufrir sufrir efectos adversos, ¿sí?, frente a un peligro. O sea, que no todos somos vulnerables frente a un mismo evento al cual estemos expuestos, ¿sí? Esto lo podemos traducir de una manera como, a ver si tengo la siguiente foto, que frente a un mismo peligro, frente a una misma situación, no todas las sociedades, no todas las poblaciones van a sufrir las mismas consecuencias. Y esto es clave porque cuando nosotros hablamos de la gestión del riesgo, no vamos a poder manejar el potencial del peligro, pero sí vamos a poder manejar la vulnerabilidad de la población, que esté más o menos preparada para hacer frente a una situación de peligro. Esto mismo sucede con la población. Entonces, la vulnerabilidad está muy asociada al concepto de susceptibilidad, de predisposición a ser afectado negativamente, agilidad como población, como grupo social, como grupo etario, etc., de debilidad en los programas de contención, de carencias, de deficiencias, etc., que todas estas características lo que hacen es favorecer a que los efectos negativos estén presentes o afecten potencialmente a ese grupo social. Por eso es que puse un vidrio roto. ¿Qué significa? La fragilidad de un vidrio no solo depende de dónde esté, de una piedra que tiremos, sino si esa piedra tiene capacidad de perforarlo, si uno tuvo puntería y tiró la piedra al vidrio, y si el vidrio tenía o no resistencia a determinados golpes. Entonces, esto es lo que demuestra el grado de fragilidad del vidrio, es lo mismo que el grado de fragilidad de la sociedad o de la comunidad frente a un mismo evento. Entonces, la vulnerabilidad como componente del riesgo es la posibilidad de sufrir impactos negativos frente a eventos inminentes. ¿Y por qué les puse acá una masa a punto de golpear un huevo? Porque después viene esta filmina a la cual quiero que ustedes piensen que frente a una misma amenaza, ¿somos todos vulnerables de la misma manera?
Cuando nosotros vemos esta disciplina, que para mí es muy gráfica sobre vulnerabilidad, es que todos los huevos podrían tener correr el mismo destino frente a una masa, pero hay uno que está preparado para recibir el golpe y tiene menor probabilidad o menor propensión a recibir una rajadura o romperse, etc. Pasa lo mismo con la sociedad. Creo que me parece que yo lo pongo como algo muy claro, o que ayuda mucho con la vulnerabilidad, depende de cómo uno esté preparado para hacer frente a esta situación. Otro ejemplo que me parece muy interesante, ya transmitiéndolo o llevándolo a un mismo evento peligroso, un terremoto con una dimensión como hubo en Haití hace más de 15 años, con la misma intensidad, impactó en cuáles fueron las diferencias de la comunidad respecto a lo que significa la vulnerabilidad. En Haití todavía esos impactos devastadores que tuvo el terremoto no pudo ser soportado, tolerado con la sociedad y todavía tiene consecuencias. En Japón, una sociedad preparada, que estimaba que iba a haber un peligro de esa magnitud, en menos de una semana volvió o tendió a volver a lo que podría ser un estado de cierta normalidad, y en poco tiempo normalizó realmente el funcionamiento social. Cuando mostramos estas dos diferencias de cómo impacta un mismo evento, pasa lo mismo en la población animal que está adaptada al cambio climático, que tiene buenas prácticas productivas como para poder hacer frente a un evento extremo versus lo contrario. ¿Cuáles son los impulsores de la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que aumenta la vulnerabilidad en una población versus otra? Varía la cantidad de factores que pueden aumentar la vulnerabilidad, tanto en la población humana como si lo trasladamos estos mismos factores a la población animal. Culturales, es importantísimo entenderlo. Por ejemplo, el tsunami asiático, cuando se analizan los muertos que hay mucha mayor población de mujeres muertas, jóvenes mujeres muertas, que jóvenes varones muertos. ¿Por qué? Por un tema cultural. La mujer que está bajo la religión islámica no puede aprender a nadar ni a trepar. Los chicos que se salvaron de la misma edad sabían nadar o sabían trepar árboles. Y el impacto fue distinto en cada una de las poblaciones. Por eso, la cultura puede ser, las cuestiones culturales pueden ser impulsoras de mayor o menor vulnerabilidad. Sociales, ¿no? No es lo mismo una inundación en un lugar bajo, en un lugar donde las casas están construidas en forma precaria, que en un lugar más alto, las construcciones por preparadas, son más fuertes, hay infraestructura, etc. Políticos. Las estructuras políticas, los momentos políticos de los países, de las regiones o de las localidades, hacen que haya mejor predisposición o adaptación a estos peligros o menor, dependiendo de la robustez de los gobiernos que puedan estar en estas comunidades impactadas. Así como eso, tenemos económicos, históricos, el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano. El desarrollo urbano es clave. Y el desarrollo urbano, planificado, etcétera, disminuye estos impulsos. Es una disminución respecto a los impulsores de vulnerabilidad. Y después está dos ciudades, que son dos ciudades, una que están como en laderas, y esta es otra ciudad que está en laderas. Una es una ciudad que ustedes pueden ver que hay paneles solares, una buena estructura edilicia. Otras son las favelas en Brasil, donde están también en laderas, pero por el tipo de construcción, por el tipo de infraestructura, etcétera, cuando hay
lluvias intensas, etc., generalmente lavados de tierra y lodo que arrasan con muchas de las estructuras. En estos casos uno ya no piensa en los animales productivos, en la fauna. Acá estamos pensando en los animales de compañía, que van a ser por estas cuestiones mucho más vulnerables a algunos que otros, ¿no? Distintas ciudades, distintos desarrollos urbanísticos, etcétera, aumentan o disminuyen la vulnerabilidad de la población animal. Hay que entender que la intervención del ser humano en el ambiente genera nuevos peligros. Esta foto tiende a esto, ¿no? Si nosotros, no sé, hace años atrás hacíamos equilibrio en las vías del tren. Si nosotros esta vía, este caminito de vía que parece como una vía de tren, lo llevamos a las alturas, estamos generando nuevos escenarios de peligro. Y podemos, no pongo esto por el color lindo de las zapatillas, sino para esto, para poder entender que el ser humano y la sociedad continuamente aumentan los niveles o potencian los niveles del daño ambiental y de los riesgos ambientales mediante sus intervenciones, ya sea por desarrollos urbanos, ya sea por cualquier actividad donde se entromete en un medio donde antes o previamente no estaba el ser humano. Y estas son condiciones que generalmente aumentan esta predisposición a sufrir un peligro. Y las sociedades son conformadoras de las vulnerabilidades. Es la propia sociedad la que aumenta o disminuye la vulnerabilidad. Entonces, cuando vamos al principio, ¿qué son los componentes de riesgo frente a un mismo peligro? Que todavía no los vimos, pero la vulnerabilidad es lo que nosotros podemos aumentar o disminuir a través de mucho trabajo para poder disminuir o no el impacto negativo. Pero tenemos otro componente dentro de lo que nosotros consideramos el riesgo, el peligro, que es el riesgo, y que es una construcción social. Si la sociedad construye su visión de un riesgo como que existe o no existe, es como va a estar aumentada o disminuida la vulnerabilidad. Acá esta foto, lo que la pongo una niña que desde su visión considera que estar frente a un animal de este tamaño, con boca, etc., no llevaría ningún riesgo y aumenta su nivel de exposición, ¿sí? Esta construcción social hace que esta niña esté en mucho más riesgo que otra población de niñas. Hagamos el equivalente más o menos a través de este flyer. Entonces es la construcción social la que nos va a dar esta alerta de decir tenemos que cuidarnos o no tenemos que cuidarnos frente a un riesgo posible. Entonces, ¿cuáles son las miradas o los enfoques de la vulnerabilidad? Hoy por hoy, en la actualidad, considerando los nuevos niveles de lo que es el IPCC, que es, digamos, el IPCC, para los que no saben, se encarga de recopilar toda la información que hay en el mundo sobre cambio climático y hacen informes técnicos sobre eso. Empieza a hablar de vulnerabilidad frente a la adaptación al cambio climático. Hace 10 años hablábamos de condiciones sociales y de exposición para hablar de el modelo de vulnerabilidad que se analizaba en ese momento. Los que son los más ambientalistas plantean las vulnerabilidades a través de una perspectiva socioambiental. Establecen que la sociedad y el ambiente son potenciadores de las vulnerabilidades. Pero lo importante
Después hay otras miradas que intentan ver a todo el componente de una manera mucho más amplia, mucho más holísticos, y quieren diferenciar o digo, los análisis, la exposición, la susceptibilidad, la sensibilidad de la población a sufrir el impacto negativo, su capacidad de respuesta, que no es un hecho menor, pero un concepto más nuevo, un concepto que se está como imponiendo también para ser incorporado, es la capacidad de adaptación frente al cambio climático. Esta capacidad de adaptación, si nosotros la hablamos frente a otros eventos físicos como ser terremotos, deslizamientos, etc., ¿irían de la mano? Sí, irían de la mano en muchos casos, porque los eventos van a presentarse de una forma muy similar respecto a los impactos negativos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre dos mismos eventos iguales en dos sociedades distintas, el valor diferencial sobre este potencial o no de la amenaza de causar una emergencia o una catástrofe o un desastre, está basado en la vulnerabilidad, ¿sí? Por eso estamos insistiendo mucho de lo que es el análisis, el comprender la gestión de riesgo desde las catástrofes ambientales en lo que es vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cómo estudiamos la vulnerabilidad? La vulnerabilidad tiene muchos estudios porque tiene muchos componentes. Fundamentalmente se hacen mapas de riesgo, el mapeo local de riesgo, donde nosotros vamos a empezar a analizar para poder disminuir este impacto negativo, ¿cuál es la amenaza de mayor probabilidad de presentación? Por ejemplo, en el medio de un desierto no vamos a pensar una inundación, vamos a estar pensando en otro tipo de evento extremo. Si estamos entre dos ríos, como ser la provincia Entre Ríos, estaríamos pensando quizás en una inundación, salvo estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que también deberíamos pensar en sequías intensas, y cuando pensamos en sequías intensas en duración de tiempo, otro peligro que incorporamos es el incendio. Pero cada uno de estos posibles peligros tienen distinto análisis de vulnerabilidad porque van a afectar de otra manera a la población, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la vulnerabilidad? Tenemos una dimensión física donde nosotros tenemos que entender la zona que vamos a trabajar, que tiene que ver con el tipo de asentamiento, con el tipo de urbanización, etc. Cómo es la geografía del lugar, ¿sí? La vulnerabilidad social, ¿sí? Que vincula las condiciones de vida. ¿Hay vulnerabilidad social desde el aspecto veterinario? Sí, hay aspectos sociales para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de distintos tipos de agricultura, si hablamos de agricultura familiar, tiene un componente muy diferente desde el grupo de vulnerabilidad social que cuando hablamos de una agricultura o un sistema agropecuario consolidado, etc. Poblacional, dependiendo de la economía, del ambiente, del estatus sanitario, de las edades, etc., va a haber un análisis de vulnerabilidad distinto o no. Pero pasa lo mismo, estos aspectos de la vulnerabilidad, cuando lo trasladamos a la población animal. Cuando hablamos de localización física de establecimientos productivos, localización física de reservas naturales, de la población de los animales de compañía, estamos hablando de determinado tipo de vulnerabilidad. Social tiene que ver qué tipo de producción es, qué tipo de reserva urbana o no estamos hablando, si estamos hablando de población de fauna, si hay o no determinados componentes de respeto, de convivencia entre ese tipo de población animal con la comunidad, etc. Si hablamos de
economía, de ambiente, tiene que ver cómo las infraestructuras productivas pueden impactar, por ejemplo, si hay tratamiento de efluentes, si no hay tratamiento de efluentes, etcétera, en los sistemas productivos, ¿sí? Cómo está distribuida la población, en el caso de los incendios, por ejemplo, los incendios de interfaz o interfaz, donde la zona se mezcla con las áreas de bosques y puede ser impactada con mucha más probabilidad frente a un incendio que las áreas urbanas. Estas cuestiones las podemos tranquilamente asociar a las distintas poblaciones humanas, de animales dentro de la veterinaria que analice estos contextos, ¿sí? La economía, respecto a los diferentes tipos de ingresos, aumentan o no los contextos de vulnerabilidad, la robustez de la autonomía de los gobiernos para decidir sobre cómo gestionar el riesgo también tienen que aumentan o son componentes de la vulnerabilidad, y la sostenibilidad o la gestión sustentable ambiental también aumenta o disminuye la vulnerabilidad de las distintas formas. Infraestructura básico, si hay caminos, si hay puentes, si hay transporte, es como uno puede hacer frente a una emergencia o un desastre. Las tecnologías que permiten desarrollar alertas, que permiten la comunicación del riesgo, que permiten indicadores ambientales, por ejemplo, crecidas o bajadas de ríos, grados de saturación o no de los suelos, etc. Estas son todas cuestiones que hacen a la vulnerabilidad, a los componentes de la vulnerabilidad. Mucho se habla de vulnerabilidad, pero poco se ha dado. Recién ahora se empieza a hablar de la capacidad de la comunidad para tener condición de permitir el desarrollo de algo, y el desarrollo de algo es en este caso planes de contingencia, gestión de riesgo, etcétera, para hacer frente a una situación. Como se habla mucho de vulnerabilidad, generalmente se tiende a olvidarse las capacidades, y las capacidades juegan un papel sumamente importante a la hora de reducir los riesgos dentro de la presentación de determinados eventos, ¿sí? Entonces, siempre se habla esto de la vulnerabilidad como que la susceptibilidad a ser afectado negativamente, y se habla o se mira a las sociedades o a los grupos sociales como víctimas que no tienen de defensa o de preparación. Y la realidad es que hay que empezar en todas estas gestiones a reconocer o a entender qué capacidades puede tener una comunidad para disminuir los impactos negativos, ¿sí? Una comunidad capacitada puede ser vulnerable, ¿sí? Pero también hay una realidad, que sociedades altamente vulnerables pueden mostrar altas capacidades de resiliencia y de adaptación, ¿sí? Ser vulnerable puede tener que ver con la ubicación en un momento dado de esa población frente a un evento físico, químico, etc. Por ejemplo, una construcción en San Juan, una población en San Juan, tiene en general la mayor probabilidad de ser impactado por sismos respecto a la de Buenos Aires. Entonces, respecto a esta cuestión geográfica, son mucho más vulnerables, pero están con muchas más capacidades para hacer frente a ese peligro que una población de Buenos Aires. Esta diferencia, después si quieren en el chat, hagan preguntas que los vamos a ir leyendo, ¿sí? No hay ningún problema, los vamos a ir leyendo, ¿sí? Entonces, así como tenemos impulsores de todo lo que es la vulnerabilidad, tenemos los impulsores que desarrollan o que disminuyen las capacidades. Hay que comprender que sociedades, comunidades, sistemas productivos con alta capacidad frente a
repeticiones de emergencias o de eventos extremos va disminuyendo la capacidad de afrontamiento. Por ejemplo, si un grupo en una sociedad donde tiene alta probabilidad de presentación de incendios continuos, los primeros incendios van a poderlos enfrentar de una manera, pero van perdiendo esa capacidad en la medida que estos eventos se van presentando con mayor frecuencia. Y las organizaciones sociales más fuertes son las que van a poder tener una mayor capacidad. Entonces tenemos que entender, los riesgos derivan de la interacción entre la vulnerabilidad y el peligro, ¿sí? Y es la probabilidad que éste se presente. ¿Por qué les pongo esto? Porque una banana y una zapatilla en sí, cuando uno las ve por separado, no hay posibilidades de que generen ninguna situación de peligro. Sin embargo, una banana en un piso resbaladizo puede transformarse en un peligro para una persona que está caminando. Entonces, la relación de la sociedad y el medio, como posibles generadores de situación de riesgo, hace que se potencien algunas fuerzas naturales que son de por sí peligrosas en amenaza a la sociedad. Bueno, seguimos. Entonces, cuando más o menos hemos visto qué es el riesgo, qué es la vulnerabilidad, qué es el peligro, podemos decir que los desastres o catástrofes son alteraciones severas en el funcionamiento de una comunidad, ¿sí? Esa comunidad está interactuando con ese peligro en una condición de vulnerabilidad que produce ese efecto adverso y que requiere de una respuesta inmediata para hacer desastre o catástrofe, de ayuda externa de esta comunidad. Y en el caso de una emergencia, no necesariamente requiere de ayuda externa porque no hay situaciones para la sobrevida de esa comunidad, ¿sí? Y puede llevarse a la recuperación inmediata. Entonces, para que haya un desastre, una emergencia o una catástrofe, hay que considerar que este peligro tiene un impacto social negativo, ¿sí? O sea que hay una vulnerabilidad en esa comunidad. ¿Cómo es que trabajamos entonces esta presencia de peligros? A través de la gestión del riesgo. Gestionamos el riesgo. La gestión del riesgo es importante. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres da una definición sumamente importante que dice que es el enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni cuál va a ser realmente la intensidad de un impacto negativo. Entonces hay que gestionar desde un desconocimiento, y esta gestión tiene que tender a minimizar los daños y pérdidas potenciales. Razón por la cual es bastante difícil gestionar la incertidumbre. Razón por la cual los costos, muchas veces, para gestionar estos peligros, estos riesgos, etc., no pueden necesariamente ser transparentes o justificarse, y por eso muchas sociedades prefieren no gestionar incertidumbre, no gestionarlo, porque los costos muchas veces no logran, cuando hablamos de dinero y hablamos de decisiones políticas, de políticas públicas, etc., no logran justificarse mediante procesos de incertidumbre. Entonces, digamos que ese peligro es una situación o es una potencial situación de daño. El incidente es el suceso donde puede ocurrir un daño y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro al presentarse cause
un daño, y depende de lo que nosotros estuvimos hablando, de la vulnerabilidad y de la exposición o de las capacidades. ¿Cuáles son los peligros? Hemos hablado hasta ahora más o menos de cómo gestionar, pero hay que entender los peligros y hay que entender cuál es la exposición de los animales frente a determinados peligros. Los peligros o las amenazas pueden ser sequías, olas de calor, inundaciones, heladas, tormentas, volcanes, terremotos, deslizamientos, tsunamis, sismos, derrames tóxicos. Todo eso que son fenómenos físicos y fenómenos químicos pueden ser potenciales peligros o amenazas, ¿sí? Eso dependiendo de la capacidad de afrontamiento, ¿sí? Que es la capacidad de tener respuestas para eso se gestiona el riesgo, y de la acción, o sea, como rasgo positivo para poder absorber estas amenazas presentes. Entonces, un desastre o una catástrofe o una emergencia se materializa, que es cuando se produce, cuando se materializa el riesgo, cuando ese riesgo potencial, esa incertidumbre se transforma en un evento real, ¿sí? Vamos a hablar de algunos eventos, los vamos a nombrar, de algunos peligros, los vamos a nombrar rápidamente para entender en qué contextos puede estar la población animal. Sequía. Me pareció espectacular, esta es una de las fotografías del Festival Internacional del 2022, que la subió el diario Clarín, y me parecía que reflejaba muy claro los problemas de escasez de agua. Una sequía se caracteriza fundamentalmente por escasez de agua temporal, ¿sí? Comparado con el mismo periodo de tiempo, que tengan un suministro normal de agua o no. La sequía es la escasez de agua. La escasez de agua tiene muchos factores, o la sequía tiene muchos factores, ¿sí? Y depende de la recurrencia climática que esté produciendo este cambio en el lugar donde está sequía, y también la demanda ambiental o social que haya del agua. Debemos entender que en América hay algunos países que están con mayor población expuesta a sequía, que es Guatemala, Chile, Ecuador, México y Nicaragua. Sin embargo, esto es un informe que se produce en la UNESCO, pero en pocos años, en 2 o 3 años, podríamos agregar que la Argentina es uno de los países también con no mayor población expuesta, pero sí mayor superficie expuesta a riesgo de sequía. Y con ello la población animal está expuesta a riesgo de sequía. Hay que comprender que la sequía es silenciosa, uno no se va dando cuenta desde lo personal, desde lo comunitario, en que empieza a haber una reducción en la oferta del agua. En líneas generales está asociado a la distribución periódica de lluvias, pero también hay otros factores que están produciendo o no la capacidad de tener o no, la probabilidad de tener o no sequía. Está la sequía meteorológica, que es la ausencia de lluvias. Nosotros hemos estado en sequía meteorológica todo el año pasado, todo el inicio de este año, y hay algunas zonas de la Argentina que todavía siguen en lo que sería una sequía meteorológica. La hidrológica tiene que ver con la disminución de las aguas superficiales y subterráneas. Pasa a tener un grado de gravedad mayor que la sequía meteorológica, porque ya impacta en lo que serían las reservas de agua. La bajada del Paraná, que de golpe y porrazo a la mayor parte de la población argentina se dieron cuenta un día que estaba sucediendo, la bajada del Paraná tiene más o menos unos 10 años de empezar como fenómeno. Fue silencioso, pero de un golpe y porrazo la gente empezó a sacarse fotos donde cruza caminando lugares que antes tenía que cruzar con botes o con barcos. Y la sequía agrícola tiene una mirada distinta, porque la sequía agrícola depende, es el agua, que es la producción
agropecuaria normal es dependiente de ella, ¿no? Depende de ese acceso a esa agua. En general está relacionada la sequía agrícola con la demanda que hay en ese lugar productiva y de consumo humano. En la Argentina lo que pone como alto riesgo, que pone en alerta, son las áreas de secano, que son las áreas que la producción agropecuaria y la producción de alimentos dependen exclusivamente de la presencia de lluvias. Depende esa producción de la presencia de lluvias y de una buena gestión hídrica. Así las poblaciones de animales están mucho más impactadas que en otras áreas. La presencia de sequía como peligro está muchas veces asociada a incendios. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la oferta de material combustible en las áreas que están durante un tiempo prolongado bajo regímenes de sequía. Así que estas situaciones pueden generar lo que se llama eventos multicausales. Hablamos de un incendio, pero no podemos, por ejemplo, asociarlo a un solo factor, que puede ser la causa humana, etcétera, sino que estaba asociado también a un aumento de materiales combustibles, y ese aumento de materiales combustibles, que son todo lo que es materia vegetal seco, puede aumentar las probabilidades de otro evento como es el incendio. O sea que hay muchas causas que producen algunos eventos. Entonces, por eso ahora pasamos a incendios, y ahí asociamos en Corrientes, que hemos vivido como territorio una gran sequía. Empezó a fines del año pasado el incendio más grande que tuvo la Argentina en los últimos años registrado. Entonces, ¿qué son los incendios? Son fuegos no programados. Y esto es importante entender que es un fuego no programado, porque hay fuegos que son programados y esas son quemas. Los fuegos no programados tienen un alto impacto ambiental. Generalmente las áreas más afectadas son las forestales o las de pastizales, nativos, etc. Y áreas rurales, periurbanas o urbanas, dependiendo de la extensión de la superficie afectada. Y acá es importante estamos asociando vulnerabilidades en nuestros relatos con los peligros. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidades, acá empezamos a analizar si quieren lo que pasó en Corrientes. Una sociedad altamente vulnerable a la presencia de fuego. ¿Por qué? Bueno, en los países iberoamericanos es una de las zonas de las regiones hay mayor probabilidad de presencia de fuego. En la región iberoamericana, o sea que consideramos todo lo que es España, pero también consideramos Brasil, se calcula que por año hay aproximadamente 40 millones de hectáreas que se incendian. La población de mayor impacto o de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad respecto a la población humana son los bomberos, ¿sí? Porque están trabajando normalmente en las interfaces, en estos asentamientos humanos que están entre las áreas de bosques o de pasturas y las urbanas. Pero respecto a los animales productivos y la fauna nativa local son altamente afectados o impactados negativamente. Es una gran vulnerabilidad. Los incendios pueden ser forestales, generalmente son incendios que impactan sobre áreas boscosas, que no están bajo posibilidad de control de la población humana. O sea, no es tan fácil de detectar, ¿sí?
Los rurales, en líneas generales, son las vegetaciones arbustivas, los matorrales, los pastizales, etc. Y la interfaz es esto que queda entre los edificios y las estructuras edilicias y estas conformaciones vegetales. La diferencia con las quemas es que es un fuego programado, ¿sí? Y es un fuego que se prepara, que se programa para prácticas agropecuarias y que debe estar controlado. Los fuegos, en líneas generales, que se producen con quemas, no son los que están produciendo las situaciones de incendio tan grandes que se están viviendo en nuestro territorio. Y esto lo debemos entender porque la programación de una quema tiene mucho que ver la autorización de que la misma se realice con el estado de humedad de los suelos, de la tierra y general de la zona, ¿sí? En un informe de la UNESCO del año pasado, la Argentina tenía aproximadamente 1 millón de hectáreas por año como probabilidad de ser afectadas, o a 1 millón de hectáreas vulnerables a la presencia de incendios. Sin embargo, en lo que va del año, los incendios de Corrientes en 2 meses, enero y febrero, llegaron a más o menos un promedio de 1 hectárea. O sea que pasamos por largo las perspectivas o los escenarios posibles que se hablaban sobre la presencia de incendios en la Argentina. Es interesante pensar que cuando hablamos de Iberoamérica, España, México, Brasil y Chile son los países que han podido desarrollar programas robustos de prevención del incendio. Han disminuido la acción de focos y las cantidades de hectáreas afectadas. Han trabajado con sistemas de monitoreo, que son sensores remotos, teledetección, fuentes informáticas, etcétera, que permitió de alguna manera esa mejora de responsabilidades respecto al fuego. ¿Cuál es el riesgo del fuego? La presentación del fuego, el tipo de vegetación, los vientos, el uso del suelo y la presencia humana. Como componentes más importantes de este riesgo. Sin embargo, hay un nuevo riesgo, hay una situación que se debe hablar, que si es que el cambio climático puede predisponer o no a mayor cantidad de superficies afectadas por fuego. Y si bien todavía no hay una asociación estadística que confirme que el cambio climático es per se una situación generadora de incendios, los efectos que está produciendo el cambio climático sí lo son, ¿sí? Calores extremos, sequías, que impactan sobre la distinta vegetación del lugar, etc., son estos sí los factores predisponentes para la presencia de incendios. ¿Cuáles son las medidas de adaptación? ¿Se acuerdan de adaptación al cambio climático, la capacidad de adaptación, etcétera? Hay que pensarlas en las medidas que se pueden adaptar entre países, ¿no? Supranacional, y que son de cooperación. Por ejemplo, en Brasil, en cooperación con la NASA, se están desarrollando aplicaciones que tienen que ver con distintos tipos de desarrollos tecnológicos, y que esta cooperación va a permitir detectar las presencias de riesgos, de componentes de este riesgo, para disminuir la probabilidad de desarrollo de incendios. A escala nacional, bueno, la presencia de desarrollo de planes robustos son medidas que requiere para hacer una disminución del riesgo, pero una adaptación. ¿Por qué? Porque en los nuevos escenarios determinan que vamos a tener que convivir con el riesgo, con el fuego, que vamos a vivir con el fuego en forma continua. Entonces, como sociedad, debemos adaptarnos a este nuevo escenario y debemos fortalecer todos los planes nacionales de mitigación, de monitoreo, marcos legales de trabajo, etc. Y la ordenanza territorial a nivel local, la participación comunitaria, la gobernanza son
parte de las medidas que pueden permitir mejorar, disminuir la vulnerabilidad, etc. La participación ciudadana en el desarrollo de estos planes, por ejemplo, como pasó con los médicos veterinarios que participaron en Corrientes, en toda, colaborando para disminuir el impacto negativo, incorporar estas cuestiones dentro de la gobernanza ayudan a disminuir el riesgo. ¿Cuáles son las alarmas? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando gestionamos el riesgo? Que nos avise de que hay posibilidades de que se desarrolle un incendio, que no es veo o humo, sino otras cuestiones más técnicas. Hay que entender que tienen cierto grado de dificultad, requieren de mucha inversión, requieren de estrategias comunitarias para disminuir la vulnerabilidad o aumentar las capacidades. Y esto es, por ejemplo, las áreas turísticas, cuando reciben, por ejemplo, en el sur turismo, que el turismo dice, ay, qué lindo está frente a Nahuel Huapi, hacerse un asadito, prendemos un fueguito y tomamos unos mates. Esta situación donde con la participación ciudadana, con estrategias comunitarias, puede evitarse a través de formación al turista, información, control, etc. Son estrategias que permiten una reducción de la vulnerabilidad local. Después hay índices de vegetación diferenciada normalizada, son índices satelitales, son muy técnicos, lo mismo que el índice de precipitación. Cuando nos están avisando, ustedes están en sequía hace 2 años, es lógico esperar de que vamos a tener mucha probabilidad de presencias de fuego. Ay, esperen que no sé, yo estoy hablando hace mucho, tengo que acelerar, así ya podemos ir viendo todos los temas. El Servicio Meteorológico Nacional presenta una información como digerida, que son los índices del fuego, y que nos van a permitir saber qué posibilidades de fuego, de riesgo hay en las distintas localidades de las provincias. Esto dejamos acá, ya dimos como una idea de este peligro que es el fuego. Olas de calor. Las olas de calor en general no van a presentar no se van a presentar como catástrofe. Digo, hasta ahora. Aunque hay países europeos, como ha sucedido hace unos años en París, donde hubo un colapso del sistema sanitario frente a una ola de calor. Eso es una emergencia. Generó una emergencia importante. ¿Qué es una ola de calor? Una ola de calor son 3 días consecutivos, como mínimo, de temperaturas máximas y mínimas, o sea, la mínima del día y la máxima del día, que están por fuera, están superando la histórica para esa zona. Impactan las de calor muchísimo sobre la población animal, muchísimo, sobre todas las poblaciones animales. Nosotros, como en la Argentina, tenemos un servicio meteorológico que emite alertas, que las alertas por ola de calor son naranja, amarilla y roja. Un equivalente a la ola de calor son las olas polares, que hablan sobre temperaturas mínimas debajo de las históricas, y también el Sistema Meteorológico Nacional de ese tipo de alertas. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Son medidas preventivas sobre la población animal que tienden a evitar el estrés calórico. Esto es, nosotros, si quieren, después busquen en el Facebook de la red, hay un videíto con unos consejos sobre estos manejos de ola de calor, pero fundamentalmente es aplicar la lógica que está recomendada hacia la población. Hidratación, o sea, oferta de agua, oferta de sombra, no hacer que el animal, ya sea el perro, el gato, etc., esté expuesto a áreas altamente calientes, quemaduras en las plantillas de los pies, en las almohadillas plantales, o el impacto de la temperatura con el ejercicio, etc. Esos son los cuidados básicos que hay que tener frente a los anuncios de ola de calor. Pero aparte hay que ser observador, ¿no? Que el animal esté en una situación de confort climático. Pasa lo mismo con los animales productivos. En el caso de fauna, nosotros no vamos a poder intervenir mucho. Sí podemos intervenir si no alteramos el ambiente. Pero en el caso de animales productivos,
lo que hay recomendaciones sobre las buenas prácticas productivas respecto a las condiciones de diseño pasivo y bioclimático, donde se utilicen lo que sería la eficiencia energética en las instalaciones donde va a ubicarse estos, el acceso al agua, ¿sí? La calidad de los alimentos, que no estén contaminados con micotoxinas, porque el animal no va a poder adaptarse a esas situaciones, la posibilidad de tener sombra adecuada, ¿sí? Acceso a sombra, acceso a lugares frescos, etc. Basándonos en unas buenas prácticas vamos a disminuir este estrés calórico y hay alta porcentaje, hay alta mortandad en ganados términos que tendrían que ir a comercialización muchas veces, porque las condiciones ambientales, cuando son estos 3, 4, 5 extremos climáticos de temperatura, no son las adecuadas para esta población y las pérdidas económicas pasan a ser de impacto local. Cuando hablamos que 400, 500, 600 animales se mueren por una ola de calor, eso no solo va a afectar negativamente al productor, sino también a toda la localidad y al ambiente, porque hay que hacer una disposición final de 400, 500 animales que se mueren en un periodo de 1 o 2 días. Entonces, todas estas cuestiones que tienden a disminuir la vulnerabilidad también tienen un beneficio económico. Las heladas son tanto la ola de calor, las heladas, etcétera, son predecibles. Pueden saberse con anticipación que las mismas van a producirse, y las buenas prácticas productivas tienden a mejorar esta confort animal respecto a esta presentación de estos eventos. Las heladas pueden impactar, hay que tener mucho cuidado, que van a impactar no solo en las poblaciones más chicas o más añejas, más viejas respecto a las edades de los animales, sino también en las cuestiones que tienen que ver con las pasturas, el desarrollo de cultivos que luego van a conformar el alimento de estos animales, ¿sí? Entonces hay como que tener bastante cuidado respecto a la presentación de estos riesgos, ¿sí? De estas cuestiones climáticas. Acá les puse un gráfico que todo el mundo lo ha visto, casi todos, es un gráfico de Hokusai, y es la granola japonesa. Para mí siempre me pareció que desde lo ancestral, desde lo cultural, etc., es esta gran información que muchas veces otras culturas la pierden, que es el histórico tsunami que los japoneses esperaban de presentación. Japón, por un lado, es altamente vulnerable a grandes olas, etc., así como que fue ese mismo efecto su gran fortaleza para evitar las invasiones, especialmente chinas, que esto hablamos ancestralmente, ¿no? Hace muchos años ya. Pero tsunamis, olas de gran duración, de gran tamaño, terremotos, actividades volcánicas, etc., son de alto impacto en la comunidad y en la población animal. ¿Pueden ser prevenibles? Hay alarmas que pueden ser desarrolladas, alertas tempranas que pueden ser desarrolladas. De Japón, en todos sus celulares, tiene de fabricación una aplicación obligatoria donde se informa la probabilidad de riesgo de presencia de tsunami. Y esos 3 minutos previos o 2 minutos previos de una organización, una gestión de riesgo altamente sincronizada y altamente organizada, es la que salva vidas, ¿sí? Y es la que permite la acción para disminuir la vulnerabilidad de una población. Entonces, estas cuestiones, hay algunas que pueden ser alertadas, otras que no. Por ejemplo, los movimientos sísmicos,
hay como pequeñas alertas, hay informes continuos sobre la presencia de los mismos y la presencia secuencial de algunos tipos de niveles de movimientos y de intensidades puede generar alarmas que pueden prevenir a una población. En el caso de las inundaciones es interesante, el grupo intergubernamental de los expertos de cambio climático, el IPCC, la clasifica como el desbordamiento de los parámetros normales de los cuerpos de agua, ¿sí? O de acúmulo de agua. Eso es una inundación. Es interesante comprender que las inversiones en infraestructura para prevención de inundaciones estudiados por un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, establece que las pérdidas que se producen por una inundación son las equivalentes en exportaciones de productos agropecuarios, son las equivalentes a la necesidad, a los que serían los gastos de infraestructura para minimizar las pérdidas. O sea que lo que se pierde en un año en un país por inundaciones, en el caso de nuestro país, lo que se pierde en exportaciones a consecuencias de las inundaciones, si fuera invertido en infraestructura, sería el equivalente. Entonces, en un año de inversión de infraestructura para evitar estas pérdidas, se recuperaría al año siguiente con estos niveles de exportaciones que normalmente se pierden anualmente. También es interesante y es importante que esto trae como consecuencia que cada evento de inundación, según el Banco Mundial, estudios del Banco Mundial, cada evento de inundación en la Argentina lleva al nivel de pobreza al 0,14 o 0,15% de la población argentina. Esto es evitable. ¿Sí? Esto debe ser evitable. Hay veces, hay situaciones de catástrofe por inundaciones que pueden llevar a la población 5% de esas personas afectadas a los niveles de pobreza. Entonces, estos niveles de pobreza también impactan en las poblaciones animales. Mayor porcentaje de animales abandonados, mayor mortandad de animales productivos, mayor impacto ambiental negativo con las consecuencias sobre la fauna nativa. ¿Sí? ¿Cuáles son? Hay que entender que las inundaciones se pueden producir por causas naturales, que son los patrones de lluvia, de precipitación, las presentaciones. También tiene que ver con la gestión de las cuencas. Y esto es muy importante porque los países donde dejan de hacer gestión de cuencas están mayor vulnerabilidad a la presentación de inundaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que predisponen a la vulnerabilidad? Bueno, la ubicación de los sistemas productivos, la saturación, el uso del suelo, la saturación del suelo, las zonas cercanas a descargas de excedentes de represas y embalses son puntos de vulnerabilidad respecto a las inundaciones. Hay monitoreo y salvo muy puntuales, que son esas inundaciones que se producen en cuestiones de minutos, por ejemplo la que sucedió en La Plata, donde no había había alertas de altas lluvias, pero no se estaba pensando o no se alertó como un riesgo de inundación inmediata en pocas zonas de la región. En general, los sistemas de alerta permiten ir informando sobre la presencia posible de inundaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las alertas? Los manejos hídricos, de los recursos hídricos, ordenamiento territorial, inversión en equipamiento, etcétera, son las cuestiones, alertas de adaptación para las zonas inundables. En la Argentina está el Sistema Nacional para Gestión Integral del Riesgo, que desde el 2016 está desarrollando estrategias tendientes a disminuir la presencia o el desarrollo de desastres. Acá les presento lo que es la actividad volcánica. La actividad volcánica también tiene, en líneas generales, un impacto muy negativo en la población.
los distintos tipos de erupciones que pueden presentarse, ya sea de humo, cenizas, de partículas, de flujos de barro, de cenizas, de lava, directa o indirectamente van a afectar a la población. Las lavas, el fango, etcétera, son de acción muy local. Sin embargo, las cenizas volcánicas, que pueden impactar tanto en el aparato respiratorio, en los ojos, en la piel de los animales, pueden llegar a distancias mucho más lejanas por efecto de viento, de geografía, etcétera, impactando o no teniéndose en cuenta que están impactando en distintas poblaciones animales. La Argentina tiene una serie de volcanes en los Andes que están algunos compartiendo con Chile, algunos inactivos y algunos volcanes activos. La Argentina tiene un promedio de 37 volcanes activos, que cada tanto nos dan algún susto o nos dan alguna visita inesperada en Buenos Aires de ceniza. Sí hay que considerar planes de contingencia en estas situaciones para los animales, porque también pueden afectar a la alimentación de los animales, tanto de fauna nativa como aquellos que producen de los sistemas productivos, por acúmulo de cenizas o de fuego, de material volcánico sobre las pasturas que van a ser fuente de alimento de estos animales. El componente de mayor riesgo, obviamente, tiene que ver con el desarrollo urbano, con el desarrollo territorial. Acá les pongo, para que tomen un ejemplo, en los años 70, en la zona de Las Palmas, un volcán en erupción. Ustedes ven que hay unos técnicos midiendo, no pasa nada, no hay riesgo, no hay población animal, no hay humano, digamos, no hay zona urbana, nada. Esto es el año 70, esto es el año pasado. Miren el desarrollo urbano que hay en esa región, la lava en la ladera y todo el desarrollo urbano en la ladera de uno de los volcanes de La Palma. Esto aumenta la potencialidad de vulnerabilidad muchísimo. Así que bueno, tanto volcanes como este tipo digamos, traen este problema, no solo el tema de las cenizas, de las áreas afectadas, sino que bueno, estos componentes de alto riesgo y alta vulnerabilidad, que es la población asentada sobre las laderas. Terremotos, ya hemos pasado la era histórica donde los seres humanos pensábamos que los terremotos era porque la tortuga que sostenían los elefantes, que sostenían al planeta, a la Tierra, se movía. No, eso ya no corre más. Sabemos que son a causa de movimientos tectónicos, etc. Y son detectados, tienen posibilidad de detección. Sin embargo, si bien en la Argentina tenemos el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y hay zonas de alta incidencia de actividad sísmica, hay como medidas de adaptación las construcciones, que mal se dicen antisísmicas, porque no son antisísmicas, no evitan el sismo, sino que son adaptadas a los movimientos tectónicos en esos lugares. No hay mucha posibilidad de prevención o de alarmas o de alertas tempranas. Sí es muy interesante por ahí en algunas zonas de California, en Estados Unidos, que en algunos hospitales, en los quirófanos, han logrado hacer como unas alertas rápidas, alertas tempranas, que cuando se detecta la posibilidad de un movimiento sísmico, suena una alarma y permite a los cirujanos suspender la cirugía entre la presentación de ese movimiento sísmico y el acto quirúrgico, y eso salva vidas, ¿sí? Salva vidas. Pero mucho más al respecto, no tenemos mucho más que decir, no hay prevención, no se puede prevenir, sí se puede adaptar. Sí se puede adaptar. Y eso es importante para los componentes de lo que es la vulnerabilidad de la población. Entonces vimos peligro, vimos la exposición y la vulnerabilidad, pero ¿cómo gestionamos? Hay que entender que estos son los componentes de la gestión del riesgo, pero hay que entender que desde el marco de
SENDAI para la reducción de riesgos de desastres, se empezó a hablar de la población animal para la seguridad alimentaria y la salud pública, como incorporadas como factores de riesgo. Hoy por hoy hay una nueva mirada desde las Naciones Unidas donde recomiendan a los países partes que tiendan a salvar la vida. En la última reunión internacional, de Latinoamérica sobre la reducción de riesgos de desastres de la Oficina de las Naciones Unidas, que se hizo el año pasado, se trabajó insistentemente en que no hay que pensar en estas gestiones desde el voluntariado. Hay que gestionar desde la participación activa de las políticas públicas, incorporando la gobernanza, y dejar de lado esta actividad donde sucede un desastre y van los voluntarios a trabajar, juntamos las voluntades, juntamos los buenos de la sociedad y trabajamos por el bien de la comunidad. No, esto se recomienda ya no dejar no dejar de lado el voluntariado por estas cuestiones, sino que formar activamente a la gobernanza, a los distintos actores de la gobernanza con capacidades de hacer frente a estas situaciones y formarlos con capacidad de gestionar el riesgo. Y estas recomendaciones son muy nuevas y todavía muchos de los países no las están llevando adelante. Entonces, para hacer frente a estas amenazas hay que desarrollar lo que se llama planes de contingencia tendientes a la prevención y atención de las causas para disminuir las vulnerabilidades. El plan de contingencia, ¿qué es? Son directrices, son recomendaciones, son desarrollo de capacidades. ¿Qué tipo de capacidades? Capacidades operativas de acción, de respuesta, ¿sí? Para reducir el impacto negativo de una amenaza. Esto significa que las sociedades deben tener un plan, un programa para hacer frente. Debe tener políticas públicas tendientes a la adaptación, ¿sí? al cambio climático, a estos impactos negativos, ¿sí? Y lograr hacer un enfoque y una práctica sistemática de gestionar esta incertidumbre y de esta manera desarrollar una estrategia para disminuir la presencia de desastres. Esto suena mucho al libro de gestión, pero no es un libro de gestión de normas ISO, de normas ILO. No es un libro de gestión. Es entender que hay que sentarse a analizar, a desarrollar mapas de riesgo, a desarrollar políticas públicas, marcos legales, planes de contingencia, por dónde salimos, quién viene primero a ayudar, a quién llamamos, cómo se conforma un comité de crisis. El trabajo de la red, en Corrientes estuvimos durante un mes intentando ubicar a dónde estaba reunido el comité de crisis que trabajaba en los incendios. No lo logramos hacer. Entonces estas cuestiones son importantes, porque había más de 200 veterinarios organizados para trabajar y no había un comité de crisis que pudiera acompañar esta oferta de trabajo, más allá que se trabajó igual. Entonces, los planes de contingencia, la agricultura climáticamente inteligente, los programas de seguros para hacer frente a una rehabilitación de la sociedad frente a las pérdidas, etcétera, son parte de lo que hay que hacer dentro de estas gestiones, ¿sí? Como resumen importante, hay que entender que se gestiona la incertidumbre, ¿sí? Que cualquier situación de catástrofe ambiental, ya sea por evento físico o químico, debe considerarse un riesgo socioambiental. No es un riesgo ambiental solamente o un riesgo social. Hay que encontrar la conjunción, hay que analizar la conjunción de sociedad y ambiente. Bueno, esto ya más o menos está. ¿Cuáles son las etapas o la forma con que se desarrolla la gestión del riesgo?
bueno, hay que planificar la respuesta, hay que tener las distintas etapas, conformar las etapas de la elaboración de los planes para hacer frente a estas situaciones, analizar la comunicación, ya sea para la información o para la acción coordinada de las distintas actividades frente al desastre, y capacitar, actualizar y mantener la evaluación continua de estos planes. Entonces, hay que para gestionar el riesgo hay que estimar el riesgo, hay que conocer los peligros, hay que entender qué acciones se van a tomar y generar respuestas que abarquen las respuestas, la presencia de ese desastre y la recuperación posterior a la presencia de este, ¿sí? Entonces, la gestión del riesgo es hacer frente, adaptarse y recuperarse. Pensar en la recuperación de un post-evento catastrófico o de desastre es tan importante como planificar cómo hacer frente, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a acelerar un poquito. A los que quieren se les puede dar este power sin ningún problema. Entonces el plan de contingencia requiere planificación, evaluación de la emergencia y resiliencia. La planificación es previa a cualquier presencia de eventos, ¿sí? Es importante la incorporación de la gobernanza, es importante entender cuáles son los peligros, cuáles son las vulnerabilidades, las capacidades y los riesgos, y entender que estas son situaciones cambiantes. Las sociedades cambian la otra en forma continua. La movilización de recursos, el desarrollo de alertas tempranas, de sistemas de información, los flujos de información y comunicaciones. Cuando hablamos de planificación tiene que ver también desarrollo de organigramas de trabajo, de comité de crisis, etc. Las responsabilidades sectoriales son importantes de establecer en forma muy clara los resguardos de las distintas responsabilidades sectoriales, hay que desarrollarlos muy bien, y la definición de los objetivos de intervención o los objetos de intervención. En el caso de la población humana, un plan de contingencia no puede abarcar normalmente todas las de animales que hay en una comunidad. Va a planificarse en función de los mapas de riesgo, de cuál es la población con mayor probabilidad de impacto negativo, y con eso, ¿qué posibilidades de intervención va a haber? No va a la misma intervención si nosotros pensamos que nuestro peligro es una inundación, que si nosotros pensamos o hacemos el desarrollo, la estrategia para un incendio. Las lesiones son distintas, las movilizaciones de los animales son distintas, las poblaciones de los animales afectados van a ser distintas. Entonces, el luchar o definir los objetivos de intervención van a permitir incorporar dentro de las responsabilidades sectoriales distintos actores dentro de la movilización de recursos, distintos tipos de recursos según población animal, objeto de intervención. ¿Sí? Entonces, en resumen, el diseño es este: infraestructura, establecer la infraestructura, los seguros, la tecnología, los recursos financieros, las alertas tempranas y la gestión sostenible de los sistemas productivos. ¿Sí? La movilización de recursos, no se puede pretender que hacer frente a un desastre sin tener asignados recursos y con la plena voluntad de la sociedad trabajando. Un caso fue Corrientes. No había asignación de recursos para los sistemas, para cualquier tipo de población animal. No hubo asignación de recursos. Ni siquiera ahora hay una real asignación de recursos para las pérdidas que se produjeron en los sistemas productivos. Entonces esto es grave, porque las pérdidas son millonarias y la necesidad de recursos para hacer frente a los daños es muy importante. En el caso puntual de Corrientes, los veterinarios que estuvieron localmente fueron por veterinarios
externos a la localidad. En este caso hablamos de los veterinarios que estábamos en Buenos Aires, en el sur, en Córdoba, otras regiones, que nos organizamos como comunidad y que pudimos aportar los recursos que los veterinarios locales necesitan. Sus propios recursos, sus propios instrumentales, y eso no está bien, esto no está muy bien para felicitar, para abrazar, agradecer a la comunidad veterinaria, pero no está bien como estrategia de trabajo. La asignación de recursos debería haber sido previamente desarrollada. Las alertas tempranas también requieren ser oídas y desarrolladas, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla una alerta? Porque es la recolección climática de datos climáticos y ambientales que nos permiten entender que va a haber un riesgo posible y estar atentos a que cuando sucede estos indicadores climáticos y ambientales, poner en actividad o activar todos los planes de contingencia para hacer frente a eso. Comunicación del riesgo, importantísimo de poder comprender. Comunicar el riesgo tiene distintos niveles de comunicación. La sociedad, los sectores involucrados en las acciones, la comunicación dentro del periodismo, dentro de las redes sociales, la comunicación entre la sociedad para estar alertas y saber qué hacer, cómo hacer y qué no hacer, y requiere esta comunicación una formación previa. Cuando nosotros hablamos de una comunidad, específicamente la información y la comunicación debe ser establecida previamente. Si hay que movilizar a la población hacia un refugio, etc., la gente debe estar comunicada, que debe activarse esa emergencia y debe saber hacia dónde tiene que ir y a quién escuchar y a quién hacer caso. De esta forma la comunicación cobra un valor diferencial para disminuir las vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces requiere preparación, planificación y tomar en cuenta las experiencias de cada una de las comunicaciones que se han hecho. Responsabilidades sectoriales. Es importante definir previamente qué va a hacer cada uno, qué va a hacer y qué rol va a cumplir frente a una emergencia. Definir los objetivos a intervenir, ¿sí? Saber a dónde vamos a parar, porque si no vamos a fallar. Y esto de entender qué hacer, quién hacer, cuándo hacer, dónde hacer, por qué hacer y qué hacer, va a ser la clave tener todas estas respuestas de una gestión exitosa. Los objetivos internos, el bienestar animal, la salud pública, la seguridad alimentaria. Un resumen les paso ahora, si ya vamos terminando, sobre cómo se planifica. Y resulta que planificamos, hicimos todo bien y se activó una alerta que la puse así como una alerta de ayuda, y comienza una fase de emergencia dentro de la gestión del riesgo. Entonces, ¿cuáles son las fases de emergencia? Se activa una alerta temprana, se reúne el comité de crisis, se analiza el impacto, la presencia de daños, esto es como inmediato, es rápido, es veloz, se distribuyen las tareas, tal cual el organigrama en la planificación previa, ¿sí? Frente a la emergencia. Una vez que se terminó esa emergencia, bien, empieza la fase de restablecimiento. ¿Es lo mismo restablecimiento que normalidad? No. La fase de restablecimiento es la que tiende a llevar a la normalidad. Es el trabajo que debe hacer la sociedad, la comunidad, para lograr estar en el punto inicial previo a la catástrofe, y a partir de ahí hablamos de normalidad. Pero ¿qué tenemos que tender a hacer en esta situación? Es lograr la resiliencia, como capacidad de la comunidad de recuperarse rápidamente y salir fortalecido de un evento o de una crisis. Esto sería una pequeña síntesis de
de lo que es una resiliencia. Dejo de compartir y pregunto. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no puedo verlo. A ver si... ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere abrir el chat y preguntar el audio? A ver si puedo... Sí. ¿Alguien quiere hacer una...? Ahora sí, creo que pueden habilitar sus micrófonos, si quieren. Hola, sí, ¿qué tal? María. María. Sí, María. yo quería ver si después de todo este desastre que hubo en Corrientes, que hubo otros lugares, ¿no? Donde hubo incendios, pero creo que el que más nos llegó a todos fue el de Corrientes, gracias al tema de la comunicación, ¿no? Que estaban los medios, nosotros nos pudimos enterar, digamos, en tiempo real, y si después de todo esto, de la ayuda que recibieron y todo esto, la gente está operando, por ejemplo, la parte de los animales que son de los esteros y que eran los silvestres que estaban en las reservas, si se pudieron salvar, o cómo se está trabajando, si necesitan más ayuda, todo eso. Hay como distintas, esto es la fase de recuperación, ¿sí? La realidad es que hoy por hoy la evaluación del impacto todavía no creo que se haya podido conformar en su totalidad, la evaluación del impacto. Sin embargo, hay algunas organizaciones de lo que sería reservas naturales o pongámosle reservas en un modo global, que han trabajado fuertemente, están tendiendo a una normalización, pero el impacto fue muy grande. Cuando hablamos de 1 millón de hectáreas, hablamos casi como si se hubiera incendiado Grecia. Sí. La realidad es que todavía nosotros como red ya casi se ha finalizado nuestro trabajo. Nosotros hemos trabajado en la emergencia. Queda mucho por hacer. Hay que recuperar lo que es la agricultura familiar, fundamentalmente. El resto de los sistemas productivos van a poder tener un poco más de facilidad. Hubo mucha mortandad de animales, ¿sí? Todavía creo que no está muy claro. Hay que terminar de evaluar y tener la información. Hay riesgos de algunas poblaciones animales de que esa genética esté desapareciendo. Pero hay mucho trabajo de recuperación en distintos niveles. Es muy cercano plantear ahora un análisis real de cuáles son los números de pérdidas y cuáles son las extensiones de las pérdidas. Creo que es algo que nos debemos para dentro de un tiempito, ¿sí? Sí, quiero rescatar desde esta charla que, a ver, es como que no se sienta como un autoaplauso, pero quiero rescatar mucho la actividad de los colegas de la red. Me aíslo, no es a mí, sino a los colegas que estuvieron trabajando localmente y los colegas que desde la distancia estuvieron trabajando. Hubo un trabajo desinteresado desde lo económico, sumamente profesional, sin medir el propio esfuerzo que han hecho los colegas para lograr acompañar a la comunidad de Corrientes. Creo que si bien hoy el origen de esta charla tiene que ver con una colega que está pasando un tema particular de su vida en cuestiones de salud, creo que es un momento muy interesante para decir que muchos acompañaron a la red, muchas personas, mucha comunidad, la comunidad toda acompañó a la red con sus aportes, la comunidad de, digamos, de los veterinarios que participan en laboratorios, en la industria de los productos veterinarios, estuvo presente, grupos de la sociedad que nosotros quizás
no se visualiza. Por ejemplo, la Asociación de Abogados de San Martín, hubo gente que nos acompañó para pensar en cuestiones legales, en esto de prestarnos los Zoom, en estos de organizar reuniones, pero fundamentalmente creo que toda la comunidad estuvo presente, toda la sociedad estuvo presente, más allá de lo que uno estima o no estima. Agradecer mediante este medio la participación de todos los que nos han acompañado es necesario y merece estos minutitos de reflexión. Merece el agradecimiento hacia todos, hacia no solo los veterinarios que estuvieron muy activos, sino de toda la comunidad. Hemos levantado teléfonos y en ningún lugar nos dijeron no. Todos los teléfonos que levantamos, todos nos acompañaron. Desde gente que, camionetes llevó donaciones, empresas que llevaron donaciones, colegas que salieron de sus lugares de trabajo y nos ayudaron a guardar, a juntar cosas, a clasificar cosas. Gente que no nos conocemos, hemos podido conformar una red de trabajo de las cuales estoy altamente orgullosa. Nos debemos para la próxima, sí, para cuando se pueda, y esperemos que eso se pueda hacer, un informe sobre la situación de lo que pasó. María Esther, en la próxima esperemos poderte dar esas respuestas. No es objetivo de la red la evaluación del impacto ambiental, pero seguramente vamos a tener información. Y aparte, no solamente veterinarios de Argentina han participado. Dentro de la red tenemos veterinarios que son de toda Latinoamérica, que se acercaron, que se comunicaron, que nos apoyaron, que cuando estábamos medio flojones de ánimo siempre nos mandaban o un WhatsApp en el grupo, o un mensaje, o un llamado. Así que bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos. No sé si hay alguna otra preguntita sobre el tema presentado. Si no la hay, bueno, les decimos que esta charla la van a poder visualizar en el Facebook de la Asociación de Abogados de San Martín. Gracias especialmente a Lorena, que nos ha acompañado tanto. Y nosotros la subiremos después a través del link al Facebook de nuestra red. Si no hay más preguntas, agradecemos a todos y nos despedimos entonces para la charla. Gracias a todos por participar, en nombre de la doctora Adriana Ravena, que también se comunicó con nosotros para agradecer esta participación. Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en la próxima. Un beso, nos desconectamos. Hasta luego.